Muchas gracias. Lo siento por mi español, no es bueno, pero mi inglés es okay. Entonces, hablo en inglés. Thank you for coming tonight, and thank you for your interest in this important topic. Gracias por venir esta noche y gracias por su interés en este tema tan importante. This is a topic which I know is increasingly important in Costa Rica. Yo creo que este es un tema que es cada vez más, se incrementa más su interés en Costa Rica. We know that there are people pushing for abortion across the country. Sabemos que hay personas alrededor del país que están empujando el tema de la aprobación del aborto. We know that they are going into the politics, into the schools, into women's groups, and so on. Y sabemos que están entrando a la política, a grupos de mujeres, a las escuelas y en varios otros. And public opinion can change very quickly. Y la opinión pública puede cambiar de un tiempo a otro, rápidamente. Just 10 years ago, 35% of people in Ireland supported abortion. Hace solo 10 años, 35% de las personas apoyaban el aborto en Irlanda. And then 5 years ago, Y ahora, solo 5 años atrás, nearly 70% voted to legalize abortion, 70% votaron para legalizar el aborto ahí, including 85% of young people. incluyendo 85% de la juventud. So this was a huge shift. Entonces esto fue un cambio radical. And now in Ireland, they have no major pro-life political party. Y ahora en Irlanda no hay ningún partido político fuerte que sea pro vida. They even tried to pass a law De hecho, trataron de pasar una ley that would require painkillers for the baby in third trimester abortions. que trataba de darle estas casi píldoras del día después aún en abortos del tercer trimestre. And it had no chance of passing because the Irish government is so pro-abortion now. Y perdón, era un tipo de píldora para, it was for painkillers for the baby. For the baby. Era un tipo de píldora para que no sufriera el bebé en el tercer trimestre y ni siquiera esa ley aprobaron. Una ley que era a favor de la protección del bebé no lo aprobaron. So this is how quickly a country can change. Entonces, con solo esto es un ejemplo de qué tan rápido puede cambiar un país. So Costa Rica is one of the majority of countries around the world which protect unborn children. Entonces, Costa Rica está dentro del grupo de la mayoría de los países del mundo que sí protege al niño no nacido. And most people around the world are pro-life. Y la mayoría de las personas en el mundo son pro vida. But there is a lot of money from major NGOs and governments going into countries like Costa Rica. Pero hay muchísimo dinero que está entrando de organizaciones no gubernamentales y de otros para promover el aborto. And the abortion industry has a lot of money to make from abortion. Y la industria del aborto también tiene mucho dinero que hacer de lo que son los abortos. So we have to be very awake and alert to what is going on. Entonces tenemos que estar muy despiertos y alertas de lo que realmente está ocurriendo. So how should we think about this topic? Así que, ¿cómo debemos pensar acerca de esta temática? Well, Martin Luther King said, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Martín Lutero Jr. dijo, nosotros tenemos que entender que la injusticia en un lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar. He said, "Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. So when injustice occurs, all of us pay the price." Entonces, cuando ocurre una injusticia, todos nosotros pagamos el precio. Because we were all created to be in community. Porque todos fuimos creados en comunidad. Nobody knows this better than a parent. Y nadie sabe más esto que un padre. Any parent knows that when their child is injured, they are hurt as well. Todo padre sabe que si su hijo es herido, él, el padre, es herido también. And we see the same is true with abortion. Y sabemos que lo mismo es cierto con los abortos. That when the unborn child is hurt, the parents hurt as well. Cuando el niño no nacido es herido, también el padre o la madre son heridos. So I'm going to share some evidence for this. Y voy a compartirles unas evidencias al respecto. So people portray this as a debate between the mother and the baby. Porque las personas tratan de mostrar esto como un debate entre la madre y el niño.
And you have to pick a side. Y como que hay que escoger alguno de los dos bandos. If you are pro-life, you support the baby. Si usted es pro vida, entonces usted apoya al bebé. And if you're pro-choice, you support the mother. Y si usted es pro escogencia del aborto, entonces usted va a favor de la madre. But this is not accurate. Pero esto no es correcto. Because the pro-life position says that both lives matter. Porque la posición pro vida dice que ambas vidas merecen protección y cuidado. They matter infinitely and equally. Las dos tienen igual de importancia y de valor. And so the pro-life message says that women deserve better than abortion. Y entonces los que son pro vida dicen que la mujer merece más que solo ofrecerle el aborto. So in my country, 1 in 3 women has an abortion in their life. En mi país, 1 de cada 3 mujeres tiene un aborto en su vida. And 1 in 4 pregnancies ends in abortion. Y 1 de cada 4 embarazos termina en aborto en mi país. This means a quarter of my generation is missing just from abortion. Eso significa que 1/4 de mi generación está perdiéndose, no existe por causa de los abortos. In America, there are 1 million abortions every year. En los Estados Unidos hay 1 millón de abortos cada año. And around the world, there are 2 abortions every second. Y alrededor del mundo las estadísticas dicen que hay 2 abortos cada segundo. So that is 50 million children missing every year. Entonces tenemos 50 millones de niños que no aparecen por causa del aborto. But it also means 50 million women who have lost their children and who are often hurting as a result. Entonces no solo son 50 millones de niños que no hay, sino hay 50 millones de mujeres que han perdido a su niño y que ya no lo tienen. And so we have to speak about this topic with compassion as well as truth. Entonces tenemos que hablar de esta temática no solo con compasión, sino también con verdad. With both of those together. Ambas, compasión y con verdad. Próxima, por favor. So what does the Bible say about abortion? Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia del aborto? Me pasan a la siguiente, por favor. Well, you can often understand someone's perspective on abortion by looking at how they speak about the child. Bueno, usted va a poder entender la perspectiva de alguien acerca del aborto con solo escuchar cómo mencionan al niño. Pro-life people often call it a baby or a child. La mayoría de los pro vida le mencionamos como un niño o como un bebé. Or pro-choice people often call it a fetus or a parasite. Y aquellos que son pro aborto le llaman un feto o le llaman un parásito. Well, the Bible is clear that it is called a baby or an infant. Bueno, la Biblia es muy clara en llamarlo un bebé o un infante. It uses the same word for a child before birth and after birth. La Biblia utiliza el mismo término para un niño que está en el vientre o uno que ya nació. The Greek word brephos. Es la palabra griega grafos. It says that the unborn baby, John the Baptist, jumped with joy in the womb. Dice que el niño no nacido, Juan el Bautista, saltó de alegría en el vientre de su madre. And he was the first person to recognize the coming of Jesus. Y él fue la primera persona de reconocer la venida de Jesús. And it uses the same word for the baby Jesus in the manger when he was born. Y utiliza la misma palabra de Jesús aun cuando él nació. Even later in Luke's Gospel, chapter 15, Y después en el libro de Lucas, capítulo 15, it says they were bringing children to Jesus. dice que llamaban a los niños, los traían los niños a Jesús. And the disciples tell them to go away because Jesus is too important. Y los discípulos estaban ahuyentando a los niños de Jesús porque decían que Jesús era demasiado importante para estar con niños. But Jesus says, let them come to me and do not stop them. Pero Jesús les dice, no, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Because the kingdom of God belongs to people like this. Porque el reino de los cielos pertenece a personas como ellas. And it uses the exact same Greek word for a baby. Y usa exactamente las mismas palabras para describir a los bebés. So this is the biblical perspective on the unborn child. Entonces, esta es la perspectiva bíblica del niño no nacido. And in Psalm 139, it says even more about this. Y aún en el Salmo 139 dice, habla de eso también. It says, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre.
It even says, you saw my unformed being. Dice también, viste mi embrión, mi cuerpo no formado. Even before the baby looked like a human, God saw it and loved it and treasured it. Aún antes de que el bebé se viera con una forma humana, ya Dios lo atesoraba y lo cuidaba en el vientre de su madre. So from the very beginning, Christians had two responses to abortion. Entonces, desde el puro inicio, los cristianos tenemos dos respuestas al aborto. Because in the Roman Empire, abortion was fine, Porque en el Imperio Romano el aborto estaba bien, era legal. and infanticide was okay, killing the baby after birth. Inclusive el infanticidio estaba bien, se podía matar a un niño después de haber nacido. The Romans said these are the same thing and both of them are okay. Y de hecho este Imperio Romano decía que eran equivalentes, era la misma cosa y ambas se podían hacer. And the Christians said, yes, both of them are the same, but both of them violate God's image. Y los cristianos de ese tiempo decían, sí, son los mismos, pero ninguno de ellos es permitido ante los ojos de Dios. So the Christians firstly put in place legal protections for children. Entonces los cristianos en primera instancia colocaron protecciones legales para los niños. One of the first things they did when they got political power was to ban abortion and infanticide. Y una de las primeras cosas cuando cristianos llegaron al poder político es que prohibieron el infanticidio y también los abortos. So when people accuse you of pushing your religion on everyone else, Entonces cuando la gente te acuse de empujar la religión o tu religión a los demás, they should remember that before Christianity, even infanticide was okay. ellos deben recordar que antes del cristianismo el infanticidio era permitido. So Christianity has a lot to offer in defending human rights. Entonces más bien es el cristianismo el que ha ofrecido muchísimo con respecto a la protección de los derechos humanos. But the second thing Christians did was practical support for people in need. Pero la segunda cosa que hacían los cristianos es ayuda práctica a las personas en necesidad. The Bible talks a lot about widows and orphans, people without the provider, father figure in the household. Y la Biblia habla mucho acerca del cuidado de las viudas y los huérfanos, esas personas que tal vez no tienen una figura paternal ahí que les apoye. And from the very beginning, Christians provided practical support for women and children in difficult situations. Y desde el puro inicio los cristianos se han preocupado por darle apoyo, con base en la palabra de Dios, apoyo a esas personas que son viudas o niños o que no tienen esa figura paterna. So they said we have to do both, legal protection for the baby, Entonces dicen que tienen que hacer dos cosas. Primero, la protección legal para el bebé. and practical, compassionate support for the family. Y después también, de forma práctica, apoyo práctico y soporte para la familia del bebé también. And we have to do both. Así que tenemos que hacer ambas. In fact, Christians were famous for looking after children. De hecho, los cristianos eran reconocidos o famosos por cuidar de los niños. If a woman didn't know what to do with her baby, Si una mujer no sabía qué hacer con su bebé, she would often leave it outside a church because she knew that is where the baby would be looked after. muchas veces dejaba a su bebé a las puertas de una iglesia porque ella sabía que ahí, en ese lugar, iban a cuidar de ese bebé. Now, don't get any ideas. Ahora, no se hagan ideas. Do not leave your children at church. No dejen a sus hijos en las iglesias. You have to take them home with you, Usted va a tener que llevárselo a su casa. if you ¿verdad? can. Si puede. Next slide, please. La siguiente, por favor. So, I'm going to talk about a few ways that abortion is harmful to women as well as the child. Así que voy a hablar algunas formas en que el aborto es dañino, no solo para el niño, sino para la madre también. The first is sex-selective abortion. La primera es el aborto selectivo por sexo. We know there are 2 million baby girls aborted around the world each year just because they are girls. Bueno, tenemos el conocimiento de que hay por lo menos 2 millones de niñas siendo abortadas solo por ser niñas, por tener el sexo de mujer.
So abortion has become the most powerful weapon in the world to eradicate girls and women. Entonces el aborto se ha convertido en el arma más poderosa en el mundo para erradicar al sexo femenino, a las mujeres y a las niñas. This is a particularly big problem in India and China, Este es un problema particularmente importante en India y en China, but it also happens in Western countries like England or Canada. pero también ocurre en otros países de nuestro sector como Inglaterra y Canadá. And we know this causes other consequences as well. Y sabemos que esto causa otras consecuencias también. In many villages in India, there are no baby girls. En muchos pueblitos en India no hay niñitas, They only have baby boys. solo tienen niños varones. And as a result, the men cannot find women to marry when they get older. Y como resultado, los hombres cuando ya están en edad de casarse ya no encuentran mujeres para casarse. So they kidnap women from other areas and bring them to these villages. Entonces ellos terminan raptando mujeres, secuestrándolas de otros pueblos y se las traen a su propio pueblo. So even the girls who don't get aborted still become victims. Entonces aún las mujeres o las niñas que no fueron abortadas, ellas se siguen convirtiendo en víctimas. And there are other ways that abortion fuels sex trafficking. Y también hay otra forma en que el aborto le da combustible al tráfico sexual. Because when a woman is being trafficked for sex, Porque cuando una mujer está siendo traficada sexualmente, the worst thing that can happen is for her to get pregnant. lo peor que le puede pasar es que esta niña o esta jovencita quede embarazada. From the pimp's perspective. Obviamente desde el punto de vista del proxeneta, el que la pone a la venta, Because she won't be able to work as much. porque ya no va a poder trabajar tanto. There will be a baby who there has to be looked after. Va a haber un bebé que entonces van a tener que cuidar de él. Men might not want her as much. Ya tal vez ella no sea tan deseada por los hombres para acostarse con ella. And most importantly, Y más importantemente, the baby will provide evidence that the woman has been abused. el bebé va a proveer evidencia de que la mujer ha sido y es abusada. In fact, in England, we recently had the first conviction De hecho, en Inglaterra ya tuvimos la primera convicción, persona convicta, because the baby that was conceived in rape porque el bebé que fue concebido por causa de una violación provided DNA evidence of the rape. proveía evidencia de ADN de la violación. Abortion would have been the perfect solution for the rapist. Entonces, para el que violaba, el violador, el aborto hubiera sido la mejor solución para él. And it was the baby that got the rapist convicted. Y fue el bebé el que logró que ese violador que fuese convicto. So the question of abortion and rape is a complicated and difficult question. Entonces la pregunta del aborto y la violación de mujeres es siempre una pregunta difícil. And there is much more to say about it, Y hay mucho que se puede decir de esto, because women in this situation have been through a terrible suffering. porque las mujeres en esta situación han pasado por un sufrimiento terrible. But one important thing we have to remember Pero una de las cosas importantes que debemos recordar is that abortion is the best thing that a rapist can have. es que el aborto es lo mejor que le puede ocurrir al violador, Because it completely destroys the evidence. porque completamente destruye la evidencia. And therefore, abortion is a critical factor in sex trafficking and that industry. Y por eso el aborto es un factor crítico, importantísimo en lo que es las violaciones y la trata o el tráfico de sexo. Did anyone see the film Sound of Freedom? ¿Alguien aquí vio la película Sonido de Libertad? Levante la mano. Some of you, exactly. Sí, muy bien. So abortion was not a part of that film, Bueno, el aborto no era parte de esa película, but it is very, very common for victims of trafficking to be forced to have abortions. pero es muy común que las víctimas de la trata se les practique los abortos forzados. And therefore, abortion is a key part of this industry which victimizes millions of women. Entonces el aborto es parte de esta industria que victimiza a millones de mujeres. Even for women who are not victims of trafficking,
forced or coerced abortion is still a common reality. Ahora, aún para mujeres que no son parte de la trata de mujeres o del tráfico sexual, también el aborto es parte de su realidad. We know that 1 in 4 abortions is forced on a woman against her consent. Tenemos conocimiento que 1 de cada 4 abortos se producen sobre una mujer sin su consentimiento, son forzadas a hacerse el aborto. And most abortions take place because a woman feels that she has no real choice. Y muchos de los abortos se dan porque la mujer siente que no tiene ninguna otra opción. Studies suggest that most women having abortions would prefer to keep the baby if they had the right support. Y la mayoría de las investigaciones muestran que la mujer escogería tener a su hijo y no tener el aborto si ella tuviese el soporte necesario. And therefore, this narrative that abortion is about choice is too simplistic. Así que esa narrativa que el aborto se trata de el derecho a elegir es una concepción muy simplista, una posición muy simplista. Many women having abortions know that if they keep the baby, Muchas mujeres saben que si se produce un aborto o que están pensando en un aborto, saben que si se dejaran el bebé, they might lose their job, podrían perder su trabajo, or their friends, o sus or amigos, their partner, o su compañero, or their family, o su familia, or their education, o su educación, or many other things. o muchas otras cosas. And so this is not simply about choice that liberates people. Así que no se trata de que una escogencia que libera a las personas. When abortion is available as a choice, it often becomes a duty. Cuando el aborto se presenta como una escogencia, termina siendo una obligación. And so the pro-choice narrative doesn't really reflect the experiences of real living women. Entonces la narrativa de los proescogencias realmente no es un reflejo real de lo que viven las personas a través de lo que es el verdadero aborto. We also know that abortion has a bad impact on women's mental health. También sabemos que el aborto tiene un mal y fuerte impacto en la salud mental de las mujeres. And can we skip maybe 3 or 4 slides, please? Vamos a saltarnos unas 3. This is the world's leading researcher on abortion and mental health. Este es el estudio o el investigador más importante en aborto y salud de mujeres. Professor David Ferguson. El profesor David Ferguson. Next slide, please. En la siguiente, por favor. He maybe 4 more slides. Tal vez unas pocas más donde salga algo de David Ferguson, ya un poquito más. Muy bien. Ese. He was pro-choice. Entonces este hombre era pro-escogencia, pro-aborto. And he said abortion is a woman's right. Y él decía, el aborto es un derecho de las mujeres. But we have to be honest about the medical evidence. Pero tenemos que ser honestos acerca de la evidencia médica. He said, en la actualidad no existe evidencia científica creíble que demuestre que el aborto tenga beneficios para la salud mental. No existe evidencia. In fact, he said the opposite. De hecho, él dijo que existe lo opuesto. He said that if a woman has an abortion, Dice que si una mujer se practica un aborto, she has a higher risk of anxiety and suicide, tiene más bien más alta probabilidad o riesgo de ansiedad o deseos de suicidas and a higher risk of alcohol and drug abuse. y una más alta probabilidad de entrar al alcoholismo o al abuso de drogas. He said, in many other studies show that post-traumatic stress disorder is a common complication of abortion. Y también viene como uno de esos estudios que el desorden traumático post-aborto es uno también de las situaciones que se dan después de los abortos. And there are millions of women every year around the world who have this traumatic stress disorder just from abortion. Y hay muchísimas mujeres que tienen este desorden traumático post-aborto justamente por habérselos practicado. So this causes huge suffering to millions of women. Entonces esto causa increíble sufrimiento a millones de mujeres. And 2 more slides, please. So we know that suicide is one of the leading causes of death for women having children.
Vamos a adelantar dos más. Así que el suicidio también es una de las causas terribles que vienen acompañada a las mujeres con el tema del aborto. Pasamos dos más. We know that suicide causes thousands and thousands of women to die around the world each year. El suicidio causa que miles y miles de mujeres abortion causes suicide. Suicide causes the death of many women. El suicidio causa obviamente la muerte de muchas mujeres. Next slide, please. La siguiente. And so you can see in this graph that women, hopefully soon. Next slide, please. Okay. So on the left is women who have no pregnancy. Vamos a ver en este gráfico, la columna de la izquierda dice donde la mujer no está embarazada. In the middle is women who have a baby. En la mitad vemos la columna de una mujer embarazada. And you can see that their suicide rate is much lower than average. Y vemos que las que están embarazadas tienen una tasa de suicidio menor que las otras. Because there are many people who want to commit suicide, Porque hay muchas personas que quieren cometer el suicidio, but they say that their child is the one thing that they have to live for. pero más bien argumentan que es su hijo lo que les da el deseo de vivir por causa del bebé que llevan en el vientre. So having a child is one of the strongest protections against suicide. Entonces, más bien el argumento es que el tener un bebé, el estar embarazada, es una de las mayores protecciones para la madre, para que no quite su vida. But you can see on the right, abortion has the opposite effect. Pero más bien vean la columna de la derecha donde el aborto tiene el efecto al contrario. That if you have an abortion, your suicide risk is far higher than average. Es decir, si la mujer se practica un aborto, su tasa de posibilidad de cometer suicidio es muchísimo más alta. Next slide, please. La siguiente. And because suicide is a leading cause of death among women, the same trend is true for mortality overall. Entonces, por causa de que el suicidio es una de las causas más importantes de muerte de mujeres, y también eso tiene relación directa con la mortalidad de las mujeres. That women who have abortions have the highest risk of mortality than any other women. Las mujeres que se practican abortos tienen la tasa más alta de mortalidad. And this therefore means that many women lose their lives as a result of abortion. Eso significa entonces que muchas mujeres pierden su vida por causa del aborto. Next slide, please. La siguiente. We also know that abortion causes premature birth in future pregnancies. También sabemos que practicarse abortos causa partos prematuros en los siguientes embarazos. This is the leading cause of death for children under the age of 5 around the world. Y esa es la causa principal de muerte en niños menores de 5 años en el mundo. About 1 million children every year die from premature birth. Aproximadamente un millón de niños mueren todos los años por causa de partos prematuros. And therefore, abortion is one of the leading causes of this problem. Y por eso el aborto es una de las principales causas de este problema. Causing huge problems for mothers and babies. Causa terribles problemas para las madres y los bebés. So there are many ways that abortion impacts women in society. Entonces hay muchas formas en que el aborto impacta a las mujeres y la sociedad. But abortion also impacts the society as a whole. Pero el aborto también impacta a la sociedad como un todo. And I'll give some examples of this. Y voy a dar unos ejemplos de esto. So, what happens when abortion is legalized? Entonces, ¿qué ocurre cuando el aborto es legalizado? Yes. Many people have a lot more sex with a lot more people. Cuando un aborto es legalizado, muchas personas más bien tienen muchísimo más sexo con otras personas. And they use less contraception. Y utilizan menos protección de contraceptivo. Because they know if they get pregnant, they can have an abortion. Porque saben que si quedaran embarazadas, se hace un aborto y ya. But this is the exact recipe for sexually transmitted diseases. Pero más bien esto llega a ser la receta perfecta para la reproducción de enfermedades de transmisión sexual. Sex with a lot of people and less contraception. Es decir, sexo con muchas mujeres o muchas personas y poca protección.
And therefore, when abortion is legalized, sexually transmitted diseases increase. Entonces, las estadísticas dicen que cuando el aborto es legalizado, se da un incremento en las enfermedades de transmisión sexual. And this is a huge public health crisis across the Western world. Y esto tiene una consecuencia de crisis en la salud muchísimo en esta parte del mundo, en el occidente, Causing many problems for women in particular, causando muchísimos problemas para las mujeres en particular, including ectopic pregnancies, incluyendo embarazos ectópicos, premature birth, nacimientos prematuros, pelvic inflammatory disease. Sorry, enfermedades pélvicas inflamatorias And even cervical cancer. y también cáncer cervical. In some cases, HIV or AIDS as well. Y también en otros casos lo que es el SIDA o el HIV. But sexual liberation was supposed to be freedom for women. Pero recuerden que se suponía que la libertad sexual se suponía que iba a ser una liberación, una libertad para las mujeres. People promised that if you allow abortion, women are free to do whatever they want. Porque se nos prometía a las mujeres de que si se podía aprobar el aborto, entonces las mujeres iban a ser libres de hacer lo que quisieran, With no consequences. sin consecuencias para ellas. And it was also promised that there would be no single motherhood anymore. Y también se nos prometió que con el aborto ya no iban a haber madres solteras. Because if a single woman got pregnant, she could just have an abortion. Porque si una mujer quedaba embarazada, entonces practicaba un aborto y ya no iba a ser una madre soltera. But in reality, the opposite happened. Pero en realidad lo opuesto ocurre. Because when abortion was legalized in the Porque West, cuando el aborto fue legalizado en el oeste, there were a lot more unwanted pregnancies. más bien ocurrieron mayor cantidad de embarazos no deseados. And it was the man who could walk away and have nothing to do with it. Y más bien era el hombre el que podía dejar la escena y no tener ninguna consecuencia. He said, it's your body and it's your choice, Y entonces más bien se le dijo, es tu cuerpo, es tu decisión. and therefore it's your problem, Y es casi diciéndole a la mujer, es tu problema también. not my problem. Eso no es mi problema. So the man has no consequences Entonces para el hombre ya no hay consecuencia alguna and can do whatever he y likes. puede hacer lo que quiera. But the woman becomes pregnant, Pero ahora la mujer está embarazada and she is the one who has to pick up the pieces by herself y ella es la que queda sola para juntar los pedazos and go through an abortion by herself, y tal vez pasar un aborto por sí misma sola or more commonly, have the baby by herself. o más comúnmente tener al bebé por sí sola. And so it has been shown that single motherhood increased when abortion was legalized. Entonces más bien se ha probado que la tasa de madres solteras se incrementó con los abortos And women going into poverty also increased. y también el que mujeres llegaran a la pobreza se incrementó con los abortos Because they were having the same number of babies, porque estaban teniendo la misma cantidad de bebés, but this time they were having them alone with no support. pero ahora las estaban teniendo solas sin ningún apoyo. This family breakdown caused many other problems as well. Esta ruptura familiar también ocurrió o causó muchos problemas también. We know that it causes poverty for the mother and for the child. Sabemos que causa pobreza para la madre y para el hijo. It causes mental health problems for everyone in the family. Causa problemas mentales para todos en la familia. And the father and the child are more at risk of committing violence and crime in future. Y para el padre y para el niño están más propensos a caer en la violencia. And of course, women are often the victims of this violence. Y por supuesto las mujeres muchas veces son los objetos de esta violencia. So many people support abortion in extreme situations. Ahora, muchas personas apoyan el aborto en situaciones extremas. But these are the statistics. Pero les voy a dar las estadísticas. In my country, we have 200,000 abortions every year. En el Reino Unido hay 200,000 abortos al año.
1.5% are because the baby has a disability. Solo 1.5% de los abortos es porque el bebé tiene una discapacidad. 0.01% are because the mother's life is at risk. 0.01% es porque la vida de la madre está en peligro. And data from America show that 0.1% are because of sexual crime. Y los datos en Estados Unidos muestran que 0.1% es por causa de una violación o un crimen violento contra la madre. So 98% occur for social reasons or economic reasons. Entonces 98% de los abortos son causados por situaciones económicas o de salud mental. This can be any reason at all. Es decir, cualquier razón que se le ocurra. So in my country, if you decide that you want a baby boy, not a baby girl, Así que, por ejemplo, en mi país, si la mujer decide que quiere tener solo un niño y no una niña, you can abort the baby girl up to 6 months. hasta los 6 meses de gestación podría abortar a esa niña. Or if the baby has a disability, O si el bebé tiene alguna discapacidad, like Down syndrome, como síndrome de Down, or even a cleft lip, o si tiene el labio leporino, you can have an abortion up to birth. puede tener un aborto en esos casos hasta el momento antes de nacer. Even during birth, if you want. Inclusive dentro del momento del parto, hasta el momento del parto podría abortar. Of course, many people are less religious than they used to be. Ahora, por supuesto, ahora hay más personas menos religiosas que antes. So how can we think about this from a human rights perspective? Entonces, ¿cómo podemos pensar en esto desde un punto de vista de derechos humanos? Well, this is what international human rights law says. Bueno, eso es lo que la ley de derechos humanos internacional dice. Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Este derecho estará protegido por la ley. It says every human being, Dice todo ser humano, not some human beings, no algunos seres humanos, every human being. todo ser humano. And it doesn't say that you can violate this human being if you exercise your choice. Y no dice que se puede violentar a ese ser humano si ejercitas tu escogencia. It says this right shall be protected by law. Dice que este derecho estará protegido por la ley. So the question Entonces la pregunta is the child in the womb a human being or not? ¿es el niño no nacido dentro del vientre, es un ser humano sí o no? If it's not a human being, then we can forget about it. Si no es un ser humano, entonces podemos olvidarnos de él. But if it is a human being, then it has the right to life Pero si es un ser humano, entonces tiene el derecho a la vida and must be protected by law. y debe ser protegido por ley. Now, this is a scientific question. Ahora, esta es una pregunta científica. It's not a religious or a philosophical opinion. Esto no es una opinión religiosa o filosófica, It's a biological question. es una pregunta biológica. So you don't have to force your religion on anyone else. Entonces usted no tiene que forzar su religión en nadie más. You just have to stick with basic biology, Usted solo tiene que apegarse a la biología básica, which shows that life begins at fertilization. que dice que la vida comienza en la fertilización o concepción. When the sperm meets the egg, Cuando el esperma se une con el óvulo and you have a new genetically complete organism. y se tiene un organismo nuevo genéticamente completo. So just to prove this, Entonces, solo para probar esto, an American researcher did a survey of 5,000 biologists. un investigador en los Estados Unidos hizo una investigación con más de 5,000 expertos en biología And he asked, when is there a new human organism? y se les preguntó, ¿cuándo es que hay un nuevo organismo humano? And 95% said fertilization. Y 95% de ellos dijeron que en la fertilización ocurría la nueva vida. He even asked if they are pro-life or pro-choice. Y hasta les preguntó que si eran pro vida o pro aborto.
And even 70% Y a un 70% of very pro-choice biologists, de aquellos biólogos que eran muy pro aborto, even 70% of them said life begins at fertilization. a un 70% de estos decían que la vida comienza en la fertilización o en la concepción. So this is an overwhelming scientific consensus. Entonces, este es un consenso realmente importante y que nos deja claridad sobre el asunto. So I want to end by sharing some moments in the development of the baby. Ahora quiero terminar hablando acerca de algunos desarrollos en la vida del bebé. None of these defines the beginning of life, Ninguno de estos define el inicio de la vida, because life begins at fertilization. porque la vida comienza en la fertilización o concepción. But they show that from the very beginning, this is a living, developing human being. Pero lo que vamos a ver es que desde el puro inicio estamos hablando de una vida, realmente es una vida. So we think at just 16 days, the baby's heart begins to beat. A los 16 días de la concepción ya el corazón del bebé empieza a latir. So by the end of 4 weeks, Así que después de 4 semanas, the heart has already beaten 1,000,000 times. el corazón del bebé ya ha latido 1,000,000 de veces. And your heart beating in your chest has been beating every second ever since. Y tu corazón que está en ese momento latiendo en tu corazón ha estado latiendo desde ese momento hasta ahora. At 4 to 5 weeks, the baby can move by herself. Ahora, a la semana 4 o 5 ya el bebé se puede mover por sí mismo. And at 6 weeks, you can measure brain waves in the baby. Y a las 6 semanas ya se pueden ver ondas cerebrales en el niño. At 7 weeks, the baby has taste buds. A las 7 semanas ya el bebé tiene glándulas de gusto. And at 8 weeks, the baby begins to practice breathing. Y a las 8 semanas ya el bebé practica movimientos respiratorios. Also by 8 weeks, También a las 8 semanas, 90% of the structures of the human body are already present. a las 8 semanas el 90% de las estructuras, ya de las 5,000 estructuras están presentes en el ser humano. At 10 weeks, the baby can probably feel pain. A las 10 semanas el bebé ya puede sentir dolor. And at 12 weeks, the babies can interact with their twin sister or brother. A las 12 semanas el bebé, sean gemelos, pueden interactuar en el vientre entre ellos dos. We know this because babies in the womb move their arms around like this. Sabemos porque los bebés dentro del vientre mueven aún sus bracitos. And when they move near their eyes, they slow down to protect themselves. Y cuando se mueven cerca de sus ojos, se detienen o lo hacen más lento para protegerse a sí mismos. But if you have a twin brother and sister in the womb, Pero si usted tiene un gemelito dentro del vientre, they will move their arms around. va a mover sus bracitos, But when they move towards their sister, they slow down to protect her. pero cuando el gemelo se mueve cerca de su otro gemelo, hombre o mujer, se mueve más lento para proteger a su hermanito o hermanita. At 14 weeks, the babies can hear music and they move their mouth and tongue to sing along. A las 14 semanas el bebé puede oír y responder a la música y puede hacer mímica como si estuviera cantando. And at 15 weeks, the babies can taste food that the mother has eaten. A las 15 semanas el bebé puede probar la comida que la mamá está ingiriendo. Later in pregnancy, they even remember that taste. Aún después del embarazo se ha demostrado que puede recordar el sabor de lo que probaba la mamá. And they prefer to eat that food after birth. Y aún han visto niños que después de nacidos lo que le gustaba a la mamá le gusta al bebé seguir comiendo. So you have to eat McDonald's during pregnancy if you want your baby to like it. Entonces, si usted quiere que su bebé coma McDonald's y que le guste, mientras está embarazada, coma mucho McDonald's. The babies can also learn music. Los bebés también pueden escuchar y aprender música. So if you sing the baby a song, they will remember the song after birth and they like that music. Entonces, si usted quiere que un bebé recuerde una canción, usted se la canta en el vientre y le va a gustar esa canción después de haber nacido. So if you want your baby to like Justin Bieber, Así que si usted quiere que su bebé le guste la música de Justin Bieber,
Or if you don't want your baby to o like más bien Justin que Bieber, no le gusta a usted esa música, you have to pay attention to Tiene- what you're doing. tiene que tener mucha atención a lo que hace con esa música. The babies even notice if you make a mistake. Los bebés también notan si tú cometes un error. So if you sing the song wrong, they will stare at you. Si el bebé se da cuenta que cantaste mal la canción, se te queda mirando fijo. And the babies will learn the voice and the accent and language of the mother. Y el bebé también escucha y entiende la voz, el acento y el lenguaje de la madre. So there is a study of French and German newborn babies. Entonces hay un estudio acerca de los nuevos bebés nacidos de Francia y de Alemania. And they showed that French babies cry in a French accent. Dicen que ese estudio que los bebés franceses lloran con acento francés And German babies cry in a German accent. y los alemanes lloran con acento alemán. So if you want to find out where a baby is from, Entonces, si usted quiere saber de dónde viene ese bebé, de qué you, país, you can actually tell by listening to them carefully. usted puede descubrir de qué país es con solo escuchar el lloro. The babies can even cry in the womb. Y los bebés también se ha demostrado que pueden llorar dentro del vientre. Now, at just 2 to 3 weeks after conception, Ahora, 2 o 3 semanas después de la concepción, the babies produce stem cells. los bebés producen células madre. And these cells go throughout the mother's body, healing her from diseases. Y estas células entran aún en el cuerpo de la madre, sanándola a ella de enfermedades que la madre tenga. They can heal the heart after a heart attack. Pueden aún sanar el corazón si la madre tuvo un ataque al corazón, paro cardíaco. They can heal the liver after hepatitis. Puede sanar aún el hígado después de hepatitis And they can heal the skin. y puede sanar la piel. They also protect against breast cancer. También protege a la madre del cáncer de mama And we think they protect against Alzheimer's disease as well. y también se ha visto que protege aún a la madre del Alzheimer. They even form part of the mother's brain. También forman parte del cerebro de la madre. So for many women who have had a baby Entonces, para muchas madres que han tenido a sus bebés or who have had a miscarriage or a stillbirth, o que han tenido una pérdida, there may still be cells from their child in their brain for the rest of their life. probablemente va a tener esa madre células de ese bebé en su cerebro por el resto de su vida, Helping them to think for years and years. ayudándoles a pensar por años y años más. And this is probably why women are more intelligent than men. Esa es la razón de probablemente por qué las mujeres son más inteligentes que los hombres, It's because they're cheating. porque están haciendo trampa, están usando las células de los bebés, no se vale. So finally, I just want to show you a few pictures and videos. Ahora, finalmente solo quiero enseñarles algunas fotografías y algunos videos. So this is a baby at just 9 weeks. Este es un bebé, el desarrollo fetal a las 9 semanas. This is 11 semanas y 18 semanas y 20 semanas. And you can see the baby's brain. Ahí se puede ver el cerebro del bebé. You can see the baby jumping. Puedes ver al bebé saltar. In my country, you can have an abortion for any reason at this stage of pregnancy. Imagínense que en mi país se puede abortar a este bebé por cualquier razón en esta etapa. Also in Colombia and many parts of America Y también en Colombia, en muchas partes del continente americano. and all of Canada. Bueno, más bien Estados Unidos y Canadá. So if you're very sensitive, please look away or shut your eyes. Ahora, si usted es muy sensible, puede ver a otro lado, pero vamos a ver un video. This baby is going to feel a bit of pain in the womb Este bebé está a punto de sentir dolor dentro del vientre because they are having an injection. porque se le está aplicando una inyección. Because we can now do surgery during pregnancy on the baby. Porque ahora se puede hacer cirugía al bebé mientras está en el vientre. But we have to give them an injection of painkiller to do the surgery. Pero para practicarle esa cirugía hay que darle una inyección para que no sufra, o sea, para que tenga menos dolor. And you can see the baby cries because of the injection. Y usted ve que el bebé llora por causa de la inyección que le están aplicando. And in my country, abortion is legal for any reason at this stage. Y aún para esta etapa en mi país el aborto es legal por cualquier causa.
This is just a clearer video of the same thing. Este es un video un poquito más claro de lo mismo. You can see the baby crying from the injection Pueden ver al bebé llorando por esa inyección que le colocan. and clearly able to feel pain. Claramente él es capaz de sentir dolor. So many people will say that this is the end of pregnancy. Entonces muchas personas dirían, bueno, este es el fin del embarazo. But in the start of pregnancy, it's just a ball of cells and it's not human. Pero dirían, bueno, pero es que al inicio del embarazo solo es un cúmulo de células y no hay un ser humano. So I'm going to show you some babies during pregnancy in the first trimester. Pero les quiero enseñar algunos bebés en el primer trimestre en el embarazo. This is at 7 weeks. Aquí hay 6 semanas o 7 semanas. You can see the heart beating. Aquí pueden ver al corazón del bebé en latir. You can see the eyes and the fingers. Pueden ver las manitas, los deditos. And then this is at 8 weeks. Y aquí está a las 8 semanas. You can see the tongue, Pueden verle la lengua, waiting for McDonald's. esperando la McDonald's. You can see the Se le fingers puede ver las and the manitas, toes and the blood vessels. aún los piecitos, las venas. And this is 9 weeks. Aquí ya a las 9 semanas. So when people say that we only want abortion in the first trimester before 12 weeks, Entonces cuando las personas dicen, bueno, es que solo queremos abortar a los niños que están en el primer trimestre, en las primeras 9 semanas. this is the reality of what they're talking about. Esa es la realidad de lo que quieren abortar o matar en ese tiempo. So this is a hugely important topic. Así que ese es un tópico, un tema muy, muy, muy importante. And if I don't get to answer your question tonight, Y si no tengo chance de responder a todas las preguntas esta noche, then all the answers to most questions are on my website. bueno, les quiero decir que la mayoría de las respuestas a muchas preguntas están en mi página web, But I want to encourage you that this is worth talking about. pero quiero animarles a que esto merece la pena hablar del tema. Not everyone will be happy if you say you're pro-life, No todo el mundo va a estar feliz si tú dices que eres pro vida, but most people in your country are pro-life. pero la mayoría de las personas en tu país son pro vida. There is nothing to be ashamed or afraid of. Y no hay nada de que temer o tener miedo o sentirse avergonzado. And so it's crucially important that you speak out while you still have most people on your side. Así que es crucialmente importante que usted levante la voz mientras existe esta mayoría de personas pro vida. Most people never get to see a presentation like this. La mayoría de las personas no tienen la oportunidad de ver algo como esto, They just go with what their friends think. solo van con lo que sus amigos piensan. And so you will have a huge impact on your friends by speaking out. Así que usted va a tener un impacto profundo con sus amigos cuando usted levante la voz. But you can speak with both truth and grace. Así que le animo a que usted hable no solo con amor, sino con gracia y con verdad. Because we have to use both to convince people. Porque usted necesita la verdad y el amor, o la verdad y la gracia, para convencer a las personas. So I hope I can answer some of your questions. Así que vamos a permitir que hagan preguntas y nosotros y el doctor va a responder. Y muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. ¿Qué esfuerzos se están haciendo en Europa What efforts are being made in Europe para evitar, digamos, o para cambiar esa mentalidad to change that mentality del pro aborto, ¿verdad? for pro-abortion? Y la segunda pregunta The es, second question is, ¿qué podemos, de eso mismo que podemos utilizar aquí en estas, bueno, digamos en Costa Rica, que es lo que nos importa en este momento, from those strategies, what can we use in Costa Rica exacto, para poder cambiar esa mentalidad? to change that mentality? Yeah, I think the sad thing is that we haven't had much success changing people's minds in Europe. Bueno, lo triste es que no hemos tenido mucho éxito en cambiar la mentalidad a las personas en Europa, por lo menos. Over time, Europe keeps getting more pro-abortion. A través del tiempo, Europa sigue convirtiéndose en más pro-aborto.
So we don't have any magic solution. Entonces no tenemos una solución mágica. It's a lot easier to keep a country pro-life than to make it pro-life. Es más fácil mantener a un país pro vida que a un país que ya está pro aborto convertirlo a pro vida. Which is why it is so important that you're active already rather than waiting for this to come up. Así que es muy importante que ustedes se conviertan en activistas ahora, antes de que ya venga la temática fuerte o el golpe fuerte después. But there are some organizations which research about how to change minds. Pero sí hay algunas organizaciones que investigan acerca de cómo cambiar la mentalidad o la perspectiva de las personas. And a lot of it is having everyday people equipped with the knowledge about life. Y una de esas estrategias es que la persona común esté equipada con el conocimiento de la vida. People need to be trained about how to have a conversation Las personas tienen que ser entrenadas de cómo tener una conversación so that thousands of people across the country can all be advocates. para que miles de personas en todo el país puedan ser voceros y defensores de la vida. And there are many good organizations which train people to have these conversations. Y hay muchas muy buenas organizaciones que enseñan y entrenan a las personas para tener estas conversaciones. Particularly among young people who are the biggest advocates of abortion. Particularmente con los jovencitos que muchas veces son los más grandes voceros o activistas pro aborto. So maybe one of those organizations can train people in Costa Rica as well. Entonces tal vez alguna de esas organizaciones podría llegar a entrenar a personas en Costa Rica también. We know that pictures and videos can be persuasive as well, Sabemos que los videos y las imágenes también pueden ser muy persuasivos también, but usually only if the person has consented to seeing them. pero usualmente solo cuando la persona ha consentido el verlos. So if you ask someone, may I show you what abortion involves, and they say yes, you can show them. Entonces, si usted le pregunta a la persona, ¿le puedo enseñar a usted lo que involucra un aborto? Y si dice que sí, entonces usted le enseña. And if they agree to be shown something, that can often be very persuasive. Y si ellos acuerdan el ver ese video, esa imagen, muchas veces, solo por eso, ya hay un ingrediente muy grande de persuasión. So there are many good resources for that online as well. Y también en línea, en internet, hay muy buenos recursos de ese tipo de información o videos o fotos. But the key thing is to be organized and active and to give training for people. Así que la clave es ser organizados, ser activistas y dar entrenamientos para esta temática. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctor, tal vez nos ha dado una información muy valiosa. You have given us very valuable information. Me gustaría si pudiera darnos unos 3 de los más grandes mitos que hay en el tema del aborto. Maybe you can talk about the 3 greatest myths that come with respect to abortion Y cómo enfrentarlo and a how estos to mitos. confront them. I'll have to think of the 3 biggest ones. Bueno, voy a tener que pensar cuáles son los 3 más grandes mitos. One is that if, okay, here's one. There's a big myth which says that banning abortion doesn't stop abortion. Hay un mito que dice que el impedir el aborto no detiene al aborto. That women are going to have abortions regardless of the law, so you might as well make it legal. Que las mujeres van a abortar, no importa si está permitido o no el aborto, entonces mejor aprobar el aborto. Every single piece of academic research we have shows that this is false. Toda información académica, es decir, todo estudio que hemos recopilado sobre este tema dice que esto es falso. There are many, many studies which show that if you prohibit abortion, most people keep the baby. Hay muchos estudios que dicen, muchos estudios que dicen que si se prohíbe el aborto, más bien las estadísticas hablan de que la mujer mantiene el bebé, no lo aborta. So pro-life laws do work and they save thousands of lives. Entonces las leyes pro vida sí funcionan y protegen millones de vidas. A second related myth is Otro mito relacionado that
if you ban abortion, women will have dangerous clandestine abortions and die as a result. Es que si usted prohíbe el aborto, entonces las mujeres van a tener abortos clandestinos y van a morir como resultado de eso. Now, it is true that some people die from clandestine abortions, Ahora, es cierto que algunas mujeres mueren de los abortos clandestinos, but this happens whether the law is pro-life or pro-choice. pero esto ocurre aunque haya leyes pro vida o pro aborto. India has had legal abortion for 50 years. India, por ejemplo, ha tenido el aborto libre o permitido por 50 años ya. And still has many hundreds or even thousands of women dying from abortion. Y tiene aún miles de mujeres muriendo por el aborto. Malta and Poland have prohibitions on abortion, Malta y Polonia tienen prohibición al aborto and they do not have any deaths from abortion y no tienen ni una sola muerte por aborto, because they have good healthcare systems. porque tienen buenos sistemas de seguridad social y protección. So whether women die from abortion Entonces, el hecho de que una mujer muera por el aborto does not depend on the law, no depende de la ley, it depends on the quality of the healthcare system. depende de la calidad del sistema sanitario del país o salud. In fact, in many countries, De hecho, en muchos países, legalizing abortion has caused more women to die el legalizar el aborto ha causado que más mujeres mueran, because it has caused more abortions. porque ha causado más abortos. The third biggest myth El tercer mito más grande is that if women do not get abortions, es que si las mujeres no se practican abortos, they will regret it forever, ellas lo van a lamentar para siempre and their life will be full of suffering. y su vida va a estar llena de sufrimiento. But the same research shows that when abortion is denied to a woman, they keep the baby in most cases. Pero la misma investigación dice que si el aborto es negado a la mujer, más bien mantiene al bebé en muchas instancias. The researchers asked the woman 5 years later, do you wish you could still have an abortion? Y 5 años después, en estos estudios, se le hace la pregunta a la mujer si aún quisiera practicarse el aborto, si hubiera podido. And 98% of the women said, no, I'm glad I had my baby. Y 98% de las mujeres dicen, no, yo no quisiera que mi bebé muriese porque yo no me haría un aborto. So women are strong and resilient. Entonces tenemos que entender que las mujeres son fuertes y resilientes. If they are given time and support, Si se les da tiempo y apoyo, then even if they don't expect it, entonces aun cuando no lo esperen, they are capable of being incredible mothers son capaces de ser mujeres increíbles and of achieving their ambitions as well. y aún de lograr sus ambiciones y sus metas también. It is possible to do both. Es posible hacer las dos. So I hope that answers. Creo que eso les responde. Ok, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Gracias, doctor, por la profunda y fundamentada charla. Muchas gracias. Thank you, doctor, for such a great conference. Lo que yo quisiera preguntarle es si tiene algún consejo o alguna instrucciones o sugerencias Do you have advice, instructions, or suggestions para la iglesia For the cristiana, church, for the Christian church, católica, protestante, Catholic or evangelical, en nuestro país, por ejemplo, in our country para ser más proactiva to be en more esta, proactive en esta guerra contra el aborto en que estamos? in Gracias. this battle and this war against abortion that we're dealing with? Yeah, the first piece of advice is work together. Sí, el primer consejo que les doy es unidad, trabajemos juntos. In many countries, the Catholics and Protestants stay apart even when they agree on things like abortion. En muchos países la iglesia católica y la iglesia evangélica se mantienen separados a pesar de que hay temáticas que deberían unirlos como la lucha contra el aborto. And it makes us a lot weaker. Y entre más divididos estamos, más débiles estamos. So when you find things you agree on, like abortion, you have to work together as friends. Entonces, cuando usted encuentra temáticas en las cuales les unen, ustedes tienen que trabajar de manera conjunta como amigos. The second thing is that churches have to speak up about this. La segunda cosa, el segundo consejo es que las iglesias tienen que levantar la voz sobre esta temática.
within their church, dentro de la iglesia. and they have to speak with grace as well as truth, Y tienen que hablar con gracia y con verdad. and they have to speak publicly as well. Y también tienen que hablar públicamente. Churches should also teach in seminaries and when they are training pastors to make sure that every church leader understands the value of life. También es importante que las iglesias enseñen esas temáticas en los institutos bíblicos o los institutos de entrenamiento religioso para que los pastores o los sacerdotes ya vayan preparados con esta temática provida. Churches should also encourage people to go into professions that can make an impact on this. También las iglesias pueden animar a que sus feligreses estudien temáticas importantes que van a tener repercusión en la temática provida. If someone wants to be a doctor or a lawyer or a politician or teacher, Por ejemplo, doctores, políticos, o alguien quiere ser un maestro o abogado, or a midwife, o una partera, o alguien en ciencias médicas. those people should be encouraged and equipped to advocate for life within those fields. Esas personas deberían ser animados a ser activistas pro vida aún en su carrera. And they should be given the tools and sent on training to be able to be effective. Y se les debe dar las herramientas y ser enviado en entrenamiento para poder tener una carrera efectiva. And there are great training academies for this. Y hay grandes centros de entrenamiento o academias para esto. And finally, churches should be politically active. Y finalmente las iglesias tienen que ser políticamente activas. You don't have to have the pastor endorsing a party at the front. No estoy hablando necesariamente de que un pastor en frente de su congregación le dé el apoyo a un partido político, no. That's not what I mean. Esto no es lo que yo estoy diciendo. You don't have to get the pastor to give his opinion on every political issue. No tiene que el pastor dar su opinión sobre cada tema político. But they should be aware that one of the best ways to love your neighbor is through creating laws that help to protect your neighbor. Pero sí debería enfatizar que una de las mejores formas de amar a tu prójimo es creando leyes que protejan al prójimo o al inocente. Politics can be dirty and nasty, Sabe, la política puede ser sucia, puede ser fea, malvada, but it will be even worse if Christians abandon it. pero sería peor si los cristianos la abandonan por completo. So Christians should be encouraged to be active in politics, Entonces los cristianos deben animarse a ser activos en la política, but to have complete integrity. pero también que los cristianos deben ser animados a tener completa integridad. And to be taught from the very start that they must always do what is right rather than what is popular. Y deben aprender y ser enseñados a hacer lo correcto antes de hacer lo que es tal vez políticamente correcto o lo que es popular. And that we should vote for what is right as well. Y nosotros también debemos animarnos a votar por lo que es correcto. And sometimes we lose, Y a veces perdemos, but we will always lose if we don't take part. pero si no nos involucramos siempre vamos a perder. So we have to take part to Entonces- try and love our neighbor as best as we can. Entonces sí tenemos que involucrarnos para tratar de amar a nuestro prójimo de la mejor manera que podamos. Thank you. Gracias. Ok, vamos con las últimas dos preguntas. Last two Aquí questions. una. Dando continuidad a la pregunta que él hizo, Policies could we incentivize in a national level? para precisamente incentivar crecimiento de las To familias, promote más hijos, growth of un families, crecimiento more de la children. nación, etcétera. The growth of the nation, etc. It's a good question because many countries are suffering from having too few people. Es una buena pregunta porque muchos países están sufriendo con un decrecimiento poblacional. We hear a lot of scaremongering about too many people, Se habla muchísimo de estadísticas tenebrosas de que estamos sobrepoblando al planeta. but anyone who looks
into this will quickly realize that the far bigger problem is underpopulation. Pero alguien que hace un estudio más profundo que solo estos avisos digamos, de susto, se dará cuenta que el verdadero problema no es la sobrepoblación, sino la infrapoblación, es menos. I think there are already about 50 countries which are specifically trying to increase the population in their policies. De hecho, ya hay 50 países en el mundo que están tratando de implementar políticas públicas para incrementar la población de sus países. Because there are many countries where the economy is completely falling apart because there is nobody to work. Porque ahora encuentran países donde la economía se está yendo al piso porque ya no encuentran personas que trabajen. Now, the bad news is that it is quite difficult to increase the population with government policy. Ahora, hay algo que, digamos, la mala noticia es que es muy difícil crear, digamos, incremento en la población a través de políticas públicas. At least it is difficult to do that just by giving people more money. Por lo menos es difícil hacerlo solo con crear incentivos económicos para que la gente tenga más hijos. Hungary is the country that has done more than most to try and increase the birth rate. De hecho, Hungría es el país a nivel mundial que ha hecho más cosas para, digamos, incentivar el mayor crecimiento poblacional. And they have had some success, but not as much as they like. Y han tenido cierta tasa de éxito, pero no tanta como ellos quisieran. Because fundamentally, people choosing to have fewer children is not an economic decision. Porque fundamentalmente las personas decidiendo tener menos hijos no llega a ser una decisión económica. It is a question of mindset and attitude. Es una cuestión de su mentalidad y su actitud. People are having fewer children because they do not value children and they do not value parenting. Porque las personas están teniendo menos hijos porque ya no valoran tanto a los hijos y no valoran tanto el ser padres o madres. So the most important thing to do is to encourage and value and honor parenting and children. Entonces una cosa muy importante es animar, valorar y resaltar la honra de ser padres y madres. This can be done through churches or through government. Esto puede hacerse a través de las iglesias o a través de los gobiernos. But simply paying people more money doesn't work very well. Pero simplemente esa política de dar más dinero por cada hijo, eso no funciona muy bien. But there are policies that can be tried along those lines. Pero sí hay algunas políticas que se pueden intentar por esas líneas. In Hungary, if you have 4 children, En Hungría, por ejemplo, si usted tiene 4 hijos, you never pay income tax for the rest of your life. usted nunca pagará impuesto de renta por el resto de su vida. So, as I say, it hasn't been very effective, but it is an interesting policy. Es una política interesante, tal vez no tan efectiva en ese país todavía, pero es muy interesante esa propuesta. And there are many policies that should be tried that haven't been tried yet. Y hay muchas otras políticas que todavía no se han intentado, pero se podrían intentar. So thank you for that question. Así que gracias por esa pregunta. Ok, vamos con la última pregunta. Usted habló de que en el momento del aborto hay células del bebé que quedan en la madre y que se da todo un proceso. You mentioned that when you, in your talk, that when the mother has the baby, some of the cells of the baby go up into the mother's body, even into her brain. Estaba hablando de lo que se llama el microquimerismo fetal y tal vez si lo puede ampliar, por favor. Gracias. And it's, well, she mentions the scientific name for that, and maybe you can expand a little bit on that. Sure. We don't know much more than what I already said. Bueno, no se conoce mucho más de lo que yo ya he mencionado. There is some evidence, but it's quite a new area of research. Hay alguna evidencia, pero realmente esta es un área bastante nueva de investigación. So it looks like the baby and the mother are working together. They're not a parasite with a host. Entonces se ve en esos estudios de que hay la madre y el bebé están trabajando juntos y se vota el argumento de que es un parásito que está, digamos, chupando a la madre o adhiriéndose a la madre. Sometimes this process can go wrong and cause autoimmune diseases. A veces ese proceso puede ir equivocadamente y causar enfermedades autoinmunes. But that is true of the body in general. Pero eso es verdad del cuerpo en general.
This might not be the same mechanism, Ahora, eso puede ser, no puede ser tal vez necesariamente el mismo mecanismo, but we do know there are other changes in the brain during pregnancy and parenting. pero sabemos, There are other changes in the brain during pregnancy and pero parenthood. también hay otros cambios en la mente o en el cerebro de la mujer durante el embarazo y durante ser padres. So we know that women's brains change when they get pregnant, Entonces sabemos que el cerebro de la mujer cambia cuando está embarazada and over time they get better at multitasking. y a través del tiempo se vuelven mejores en hacer multitasking o hacer varias cosas a la vez. There are many other changes that give women superpowers because of pregnancy. Hay otros cambios que le dan casi que superpoderes a las mujeres por causa de su embarazo. So I can try and find a good article on that to share. Así que podré encontrarles tal vez un buen artículo que les pudiera compartir sobre esa temática. Because it's not just a simple mechanical issue of having a baby inside. Porque no es solo un tema mecánico sencillo de solo por tener el bebé. The biological relationship is far more intimate and profound. La relación biológica es muchísimo más profunda y más compleja. And that's why it's so important that it is preserved and protected. Es por eso que es tan importante el proteger la vida y resguardarla. So thank you for that question. Así que también gracias por esa pregunta. Bueno.